Bueno, hola chicos de grado tercero, vamos a socializar el examen final de Ciencias Naturales, ¿sí? Que fue enviado el día de ayer, 15 de abril. Entonces, la idea es que las respuestas estén similar o muy parecidas o exactamente iguales a las que yo tengo en mi socialización. Entonces vamos con la primera. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema, como su mismo dice, el nombre lo dice, y como ya les he explicado anteriormente en clase, es un sistema ecológico, ¿sí? Es un sistema ecológico que conforma todos los seres vivos y también que forman parte de él las condiciones del ambiente, como la temperatura, el viento, el sol, el agua, ¿sí? Eso es un ecosistema. Y como yo tengo acá la respuesta, un ecosistema es el conjunto de seres vivos que habitan en un lugar con las condiciones del ambiente que lo afectan, ¿sí? En la segunda tenemos qué son los factores bióticos. Los factores bióticos son todos los seres vivos que habitan dentro de un ecosistema. Ahí tenemos nuestra respuesta. Como lo podemos ver en esta parte de acá, dice, los factores bióticos son los seres vivos que habitan en un ecosistema, ¿sí? ¿Y cuáles son esos seres vivos? Como ya lo había explicado anteriormente en clase, es los animales, las plantas, y nosotros los seres humanos que también habitamos dentro del ecosistema, ¿sí? Entonces, en la tercera tenemos que en los factores bióticos, cuando se unen varios individuos, forman una población. Acá está, que forman una población, ¿sí? Y al unirse varias poblaciones, se forman comunidades. Como yo les decía, si por ejemplo estamos en la institución, eso es una comunidad grande. Entonces, ¿cuáles serían las poblaciones? Todos los grados de esa. Eso se llama niveles de organización, ¿sí? Vamos a la número 4. ¿Qué son los factores bióticos? Los factores bióticos son las condiciones del ambiente que influyen en los seres vivos, ¿sí? Por ejemplo, como ya les dije, aquí en el ecosistema son la temperatura, el viento, el agua, la luz, el aire, el suelo, como lo tenemos acá en este recuadro. Entonces dice la número 5, une con una línea de factores bióticos con su enunciado correcto. Entonces tenemos en el numeral A, es el medio donde viven muchos seres vivos y es necesaria para que los seres vivos cumplan sus funciones vitales. Como ya tenemos acá seleccionado, la línea amarilla nos señala que es el agua. Vamos al numeral B. Es el medio donde viven muchos seres vivos y crecen plantas. ¿Cuál será esa respuesta? Tenemos acá la línea morada, mírela acá, tenemos que es el suelo, ¿sí? Porque prácticamente ahí es donde crecen la mayor parte de las plantas que existen dentro de un ecosistema. Dice en la numeral C, se requiere para que las plantas elaboren su alimento. Entonces, obviamente, las plantas necesitan de la luz del sol para hacer su fotosíntesis. Y aquí tenemos esta respuesta que es la línea azul. Bueno, dice que el numeral D contiene el oxígeno necesario para que la mayoría de los seres vivos puedan respirar. Obviamente es el aire que está en todo el ecosistema, en todo el planeta, es el que nos ayuda y nos da el oxígeno para poder respirar. ¿Listo? Vamos al punto número 6. ¿Qué es un recurso natural? Un recurso natural es un componente que el ser humano utiliza para suplir sus necesidades. Pueden ser factores abióticos o bióticos. Como yo les decía, los recursos naturales son renovables y no renovables, pero los recursos naturales es lo que el ser humano utiliza para suplir las necesidades de vestir, de casa, de construir casas, de construir carreteras, ¿sí? Porque se utiliza todos los recursos que hay en nuestro ambiente. Por ejemplo, de los árboles podemos decir que salen las hojas de papel y son recursos. De la hoja de caña de azúcar también salen las hojas de papel y es un recurso natural, ¿sí? Entonces vamos al punto número 7. ¿Qué son los recursos renovables y cuáles son? ¿Y qué son los recursos no renovables y cuáles son? Aquí está la respuesta. Los recursos renovables son aquellos recursos que pueden renovarse, mantenerse o aumentar con el paso del tiempo. Por ejemplo, los animales
Recordemos que los animales pueden reproducirse y pueden generar más especies y pueden renovarse. Las plantas igual se pueden reproducir, el agua con la lluvia se renueva, el viento también se renueva. ¿Por qué? Porque cada vez hay más proceso de fotosíntesis y el suelo, obviamente la tierra cuando se fertiliza, cuando es fértil, se va renovando con el tiempo. Recursos no renovables son los recursos que existen en cantidades limitadas, por ejemplo el petróleo, el gas natural, los metales y los minerales. Esos no renovables quiere decir que no se encuentran en se encuentran en una cierta cantidad, pero no se vuelve a encontrar dentro de muchos años, o sea que no se pueden renovar ya mucho, ¿sí? Bueno, vamos al punto número 8, cuándo es la flora nativa y cuándo es la flora introducida. La flora, para entrar en contexto, flora significa toda la vegetación o plantas que hay dentro de un ecosistema. Por ejemplo, tenemos flora nativa. La flora es nativa cuando las plantas son originarias del lugar o de las zonas en las que habitan. Por ejemplo, en Colombia tenemos la palma de cera. La palma de cera es originaria de Colombia, de una región llamada Salento, ¿sí? Que queda en el Quindío. Entonces, eso es originario de allá, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a pasar esa planta de cera hacia el Valle del Cauca, ya sería introducida. O por ejemplo, cuando traemos plantas, se traen plantas de Australia hacia Colombia, es introducida. ¿Listo? Entonces, flora introducida, la flora es introducida cuando las plantas son cambiadas por el ser humano del lugar donde habitan hacia otro. Vamos con la respuesta número 9. ¿Qué es la fauna doméstica y qué es la fauna silvestre? Bueno, tenemos que la fauna, para entrar en contexto, la fauna es todo lo relacionado con los animales, ¿sí? Y doméstica quiere decir que están dentro de la casa, ¿sí? Que habitan con los seres humanos. Es aquella que se ha acostumbrado a vivir con los seres humanos, con los perros y los gatos, que es un ejemplo muy claro de la fauna doméstica. Ahorita seguimos con la fauna silvestre. Quiere decir que no se ha acostumbrado a vivir con los seres humanos y lo hace en su entorno natural. Como tenemos unos animales salvajes como el león, el tigre, que se acostumbran a su ambiente, allá buscan su alimento, y así es la fauna silvestre, ¿sí? O también podemos llamarla fauna salvaje. Vamos al punto número 10. Observa las siguientes imágenes e identifica cuáles son los de estos animales son domésticos o salvajes. Puedes encerrar con color verde los domésticos y de azul los salvajes. Puedes visitar eso. Bueno, acá les expliqué cómo hacer estos círculos con las formas y jugar con ellos, ¿sí? Entonces tenemos que el perro, como ya habíamos dicho, un círculo verde es doméstico. Acá tenemos el elefante que es salvaje, igual el león salvaje, silvestre. Acá tenemos la gallina que es doméstica, el gato que es doméstico, el rinoceronte que es salvaje. Aunque ustedes no crean, el conejo se considera silvestre, ¿sí? ¿Por qué? Porque su desarrollo se hace más que todo en el campo, en las selvas, en la parte donde están mejor protegidos. Aunque nosotros los seres humanos lo hemos introducido a nuestras casas y se acostumbran a estar con nosotros, pero ellos, su naturalidad es ser silvestres. Y la vaca es de granja, quiere decir que también es doméstica. ¿Listo? Espero que la haya quedado muy claro y esperen respuestas de las calificaciones. Muchas gracias. Que tengan buen día.